Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: No crean que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolirlos, sino a darles plenitud. Yo les aseguro que antes se acabarán el cielo y la tierra, que deje de cumplirse hasta la más pequeña letra o coma de la ley. Por lo tanto, el que quebrante uno de estos preceptos menores y enseñe eso a los hombres, será el menor en el reino de los cielos. Pero el que los cumpla y los enseñe, será grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Gracias. Debemos cuidarnos de dar interpretaciones baratas o personales sobre la voluntad de Dios, porque si nos equivocamos y enseñamos un error, dice Jesús, seremos los últimos en el reino de los cielos. No importa cuánto hayamos tenido que padecer, no importa cuánto hayamos sufrido, si nosotros no enseñamos la verdad revelada por Dios, es muy importante ser fiel a la verdad que Jesús nos ha revelado. Porque, repito, si nos equivocamos, podremos pensar que estamos camino al cielo porque estamos sirviendo a Dios. Por eso tantas veces lo hemos dicho, hay sacerdotes en el infierno. Sacerdotes que predicaban lo que ellos pensaban. A veces son filosofías propias, filosofías del mundo, y hablan de lo que ellos pensaban, no de lo que Jesús reveló. Lo único que seguro es lo que Jesús reveló. Por eso es muy importante que nosotros escuchemos bien, entendamos bien esa voluntad divina para poder cumplirla y para poder enseñarla. La serpiente antigua en el Antiguo Testamento que vemos allá engaña a Eva mostrándole una mentira con apariencia de verdad. Es lo que se llaman falacias. Es una forma de engaño con una mentira que parece verdad. Una mentira que parece verdad. Ella acepta porque pensó que era algo bueno. Ella no buscó el mal, pensó que era algo bueno y sin embargo las consecuencias fueron terribles. Y lo mismo nos puede pasar también a nosotros. Nosotros podemos estar pensando que estamos bien y estemos camino de condenación eterna, pensando nosotros que estamos bien. Vean la importancia de conocer la verdad y vean la importancia de entender bien la verdad revelada por Dios, porque entenderla mal tiene consecuencias terribles, tiene consecuencias muy graves. Si entiendes bien la verdad revelada por Dios, si la conoces y la entiendes bien, será más difícil que seas engañado. Será más difícil que seas engañado. Dice Jesús que Él no ha venido a abolir la ley, sino a darle plenitud. Es decir, a enseñarnos cómo se cumple. Enseñarnos cómo se cumple. Porque cumplir la ley de Dios, eso nos salva. Cumplir la ley de Dios nos santifica. Cumplir la ley de Dios nos hace felices. Cumplir la ley de Dios tiene estos efectos. Si no cumplimos la ley de Dios, tiene los efectos contrarios. ¿Por qué? Porque estas leyes de Dios son leyes nacen de alguien que nos ama. Es algo que tenemos que entender. Nacen las leyes de alguien que nos ama y nos ama con un amor divino. Estas leyes están pensadas para nuestro bien. Para eso están pensadas. La ley, ¿qué objetivo tiene? La ley tiene como objetivo enseñarnos a vivir como los que aman. Ese es el objetivo de la ley, enseñarnos a vivir como los que aman. Por eso el que cumple la ley va a tener como norma de vida el amor a Dios, el amor al prójimo como a sí mismo. El que cumpla la ley va a estar amando. El que no cumpla la ley pues va a dejar de amar, y el que deja de amar se alejó de Dios, porque Dios es amor. Simple y sencillamente por eso, porque Dios es amor.
Cuando uno se sube a una lancha, cuando yo estuve en aquella isla de párroco, vi todas estas cosas. Cuando uno se sube a una lancha de remos y solamente das con un solo remo, la lancha simplemente gira sobre su propio eje, no avanza hacia ningún lado. Es necesario coordinar los dos remos y tienen que ir coordinados los dos remos, la misma profundidad, la misma fuerza para que la lancha avance hacia donde uno quiere. Si se le da más fuerza a uno de los remos, la lancha se va desviando hacia otro lugar. Así también es la vida espiritual. Así también es la vida espiritual. Para que nuestra vida espiritual avance y no nos quedemos simplemente dando vueltas en torno a donde estamos, quedándonos siempre estancados en la misma situación, es necesario que agarremos dos remos. Los dos remos son, primero, los mandamientos, el conocimiento el conocimiento de las leyes de Dios, conocer y entender las leyes de Dios, profundizar en las leyes de Dios. Segundo remo es las bienaventuranzas, podríamos ponerlas. ¿Por qué las bienaventuranzas? Porque las bienaventuranzas son la práctica del amor. Son la práctica del amor, todo lo que la iglesia tiene, como las obras de caridad que la iglesia tiene, también todas estas, ese es el otro remo, forman el otro remo. Una cosa es el conocimiento de la ley y otra cosa es la aplicación de la ley en nuestra propia vida. Nosotros podemos entender la ley, pero no vivirla. Podemos entender la ley, pero no vivirla, y eso no sirve de nada. De nada nos sirve tener un medicamento si no lo estamos tomando. De nada nos sirve eso. Necesitamos tener el medicamento y necesitamos tomar el medicamento. Una cosa y la otra. Tener y accionar. El tener y la acción son los dos remos que van a hacer que nosotros avancemos en nuestra vida espiritual. Es muy importante conocer los mandamientos porque sin la obediencia nadie se va a salvar. Necesitamos nosotros la obediencia a Dios. De hecho, comulgamos por obediencia. No comulgamos porque sentimos el cielo, vemos los ángeles, vemos a los santos, escuchamos los cánticos del cielo. No pasa nada de eso. En la mayoría de las personas, por lo menos, no pasa nada de eso. Comulgamos por obediencia. Sabemos que eso sucede, pero no lo vemos, no lo captamos, no lo escuchamos, no lo sentimos. Entonces nosotros actuamos. Hay que saber, hay que conocer la verdad. Hay que conocer la verdad, hay que profundizar en la verdad. Imaginen un soldado que va a la guerra. El soldado va a la guerra y se le olvida el arma. O ese soldado va a la guerra y se le olvida cómo se le quita el seguro al rifle que trae. O va a la guerra pero no se acuerda cómo funcionan las armas que lleva. Está en peligro su vida. Está en peligro. Si nosotros no conocemos los 10 mandamientos, está en peligro nuestra vida. ¿Por qué? Porque podemos estar desobedeciendo sin darnos cuenta. Porque si el enemigo nos presenta una mentira con apariencia de verdad y tú no conoces la verdad, vas a caer. Porque no conoces la verdad, necesitas conocer la verdad, profundizarla y anclarte en esa verdad. Anclarte en esa verdad, porque sin esa verdad no nos salvaríamos. Es lo que nos ayuda para que el enemigo de Dios no nos confunda, no nos aparte de Dios. Por eso yo siempre he pensado que es preocupante. A los niños en el catecismo, los catecismos regularmente se les enseñan y memorizan los 10 mandamientos a los niños, pero no se les enseña cómo aplicarlos en su propia vida. Mandamiento por mandamiento, cómo se vive, qué efecto tiene vivir uno de esos mandamientos, qué efecto tiene. Eso poco se les ayuda, poco se les enseña y por eso muchos patinan sobre su mismo eje sin avanzar. Saben mucho, saben muchas cosas, pero como no las aplican en la vida y por lo tanto no viven como el que ama, entonces simplemente dan vueltas sobre las mismas circunstancias de su vida. Porque falta la aplicación. Por eso Jesús dice, el que enseñe los preceptos, las verdades tal como son, el que las viva y las enseñe, ese va a ser grande en el reino de los cielos. Por eso es necesario conocerlas y es necesario ver cómo aplicarlas en nuestra vida.
Si no, de nada nos va a servir haberlas conocido. Es indispensable que conozcamos y que sepamos cómo lo debemos aplicar en nuestra vida. Los mandamientos nos van a pedir amar y las bienaventuranzas nos van a decir que somos amados y nos van a decir cómo tratar a los demás. Nos van a mostrar las bienaventuranzas la realidad, esa realidad que no se ve. Y no se ve porque vamos caminando nosotros hacia el cielo, y mientras vamos caminando hacia el cielo hay una guerra que se desata y por eso no podemos ver, no siempre podemos ver la realidad. ¿Y cuál es la realidad que nos abre los ojos las bienaventuranzas? Es que en nuestra vida a veces parece que todo está mal y en realidad todo está bien, porque se está haciendo la voluntad de Dios. Y si está haciéndose la voluntad de Dios y si está sucediendo lo que Dios quiere que suceda, entonces todo está bien, pero no nos sentimos bien, pero eso no importa, porque lo que importa es que se haga la voluntad de Dios y no la de nosotros. Y si se hace la voluntad de Dios, entonces hay un bien para nosotros, porque eso es lo que Dios quiere. Un bien para nosotros y Dios quiere hacernos felices. Nosotros no sabemos hacernos felices. A veces queremos hacer felices a los demás, no se puede porque nosotros tampoco somos felices y tratamos de dar lo que nosotros pensamos, lo que nosotros necesitamos y lo que nosotros quisiéramos tener. Por eso los mandamientos nos van abriendo los ojos a la realidad. A veces parece que todo está mal y en realidad todo está bien. A veces parece que todo está bien y en realidad todo está mal. Las bienaventuranzas nos van abriendo los ojos. Las bienaventuranzas nos enseñan a soportar la cruz sin dejar de caminar. No solo soportar la cruz, sino sin dejar de caminar. No dejar de amar nosotros al prójimo, incluso al que nos ha hecho daño. Lo que nos sana entonces es esa aplicación. El Señor quiere devolvernos la felicidad, como el hijo pródigo. El padre quiere devolverle a su hijo todo, una vida digna y feliz, una vida digna y feliz, pero el hijo se fue. Al separarse de su padre, cae en la miseria. Nosotros somos incapaces de ser felices sin Dios. Podemos intentarlo, pero somos incapaces. Tarde o temprano nos vamos a dar cuenta que no era la felicidad que buscábamos. Y entonces es cuando trataríamos de regresar. Si nosotros regresamos a Dios, Dios nos devuelve la felicidad como se la devolvió en la parábola del hijo pródigo. Pero si regresamos nosotros, si regresamos dispuestos a obedecer. Si regresamos nosotros dispuestos a obedecer. Por eso Jesús nos enseña, Él no solamente hablaba, sino que Él vivía lo que predicaba. Entonces cuando Él hablaba, hablaba de su vida. A veces nosotros sí predicamos a algunas personas, pero no les hablamos de nuestra vida, de lo que estamos viviendo. Y es necesario que nosotros hablemos de esto. Los 10 mandamientos tienen que estar aplicados en todos los momentos de nuestra vida. Hay que aplicar las cosas que sabemos de Dios. En la primera lectura escuchamos cuando el pueblo de Israel ya tenían los 10 mandamientos, ya estaban asentados en la tierra prometida, y sin embargo, a pesar de tener la verdad, se desviaron hacia el error, desviaron su corazón hacia la idolatría, aceptando el culto a Baal. Y entonces pues estaba la gente confundida, estaba el pueblo de Dios con dudas. ¿Cuál será el verdadero Dios? Y eso es lo que estaban enseñando, sus dudas, porque ellos tenían unas dudas muy graves. Por eso cuando nosotros no estamos bien seguros de algo, mejor es no hablar. Porque capaz que dices un concepto erróneo, equivocado, que lleve a la persona en sentido contrario de donde quería ir. Y entonces Dios suscita al profeta Elías. Iba el profeta Elías y les va a decir eso. Ya no pueden andar indecisos, tomen una decisión. Ya no pueden andar de indecisos. No, con Dios no se anda medios chiles, como decíamos aquí en México. Con Dios no se anda medias tintas. O eres de Dios o no eres de Dios. No puede haber puntos intermedios como algunos creen que se puede. No,
No, no, no, es un engaño pensar que estamos con Dios y con el mal, que abrazamos el pecado, pero que también abrazamos a Dios, a Diosito, como le dicen muchos, pero siguen pecando, siguen abrazando voluntaria y conscientemente el pecado, porque una cosa es caer en pecado y otra cosa es abrazar el pecado. Cuando se abraza el pecado, se decidió contra Dios. No, no así el que cae en pecado, ese tuvo un desliz, una equivocación, ese cayó, es diferente, mucho, muy diferente. Aquí no, aquí este pueblo de Israel ya está indeciso, ya no sabe cuál es la verdad, ya no sabe quién es el Dios verdadero, le dan un poco a Dios y le dan otro poco a ese ídolo. Esta indecisión nos habla siempre que hay una indecisión, hay una duda, por supuesto. Estoy dudando si es bueno para mí. Imagínense, cuando alguien está indeciso, como el pueblo de Israel en ese momento, si Dios o Baal, entonces hay dudas de que Dios sea el que dijo ser. Es el que los sacó de Egipto, es el que les abrió el mar rojo, es el que les ayudó a despoblar esa tierra de Palestina para asentarse, y ahora estaban contra ese Dios verdadero. La indecisión habla entonces de las dudas que se tiene, y cuando se tienen esas dudas es imposible amar. Es imposible amar si no estás bien seguro, es imposible que entregues el corazón, es imposible. Nosotros hemos sido creados para hacer la voluntad de Dios, por eso tenemos que tener bien claro el pensamiento divino en la medida que es posible al ser humano, por supuesto, tener bien claro su voluntad expresada en los 10 mandamientos, tenerlo muy claro. La indecisión hace que la persona pierda el tiempo inútilmente, por eso un indeciso, así como nunca llega a ser algo importante en la vida, tampoco en la vida espiritual llegará a ser santo, ni el indeciso ni el que siga a un indeciso. Por eso no tener claridad en la fe es muy peligroso, porque pueden estar yendo en camino de condenación sin darse cuenta. Por eso es muy importante tener claridad. La indecisión, por supuesto, que siempre nace y se alimenta de la tibieza que mantiene débil e ignorante a una persona. La tibieza no te deja progresar en nada. También la sensualidad, crece mucho la sensualidad cuando se tiene ya las dudas de Dios. Es lo primero que se arroja sobre el cuerpo humano, la sensualidad, el erotismo, la lujuria. Ese deseo desordenado, pues, del placer de los sentidos, de la atracción por la comodidad. Se pasan a estas personas cuando ya tienen estas dudas, cuando no tienen bien clara la doctrina de Jesús, cuando no tienen bien clara la voluntad de Dios, se la pasan quejándose, culpando a todos por su infelicidad. ¿Cuál es el problema de que tú culpes a los otros de que no eres feliz? Es que si los otros tienen la culpa de que no seas feliz, entonces tú no tienes nada que hacer, porque los demás son los que tienen la culpa, los demás tienen que cambiar. Entonces la persona no hace nada por sí misma, ya cayó en un engaño, ya cayó en un engaño. La voluntad de Dios no nos dice que nosotros tenemos que ser felices aquí en la tierra. La tierra es para conquistar el cielo. No es para aferrarnos a ser felices, tengo que ser feliz. No, tienes que salvarte. No pierdan el tiempo buscando una felicidad que se va como agua entre las manos. Eso no es. ¿Quieres encontrar la felicidad? Busca a Dios y te lo encuentras a los dos. Te encuentras a Dios y te encuentras la felicidad. Pero necesitamos dirigir nuestra vida hacia Dios. Nuestra vida hacia Dios. No estar con estas inseguridades, medio cumpliendo con las cosas de Dios, medio cumpliendo con las cosas del mundo. Y luego eso enseñamos a los demás. Alguien tal vez diga, pero yo nunca me pongo a platicar con nadie, yo no, pero tu ejemplo de vida habla. Tu ejemplo de vida habla, aunque nosotros nos quedamos callados, la expresión del rostro, el hacer y el no hacer está comunicando lo que piensas y lo que sientes. Aunque no hables ni una sola palabra, ya estás comunicando tu pensamiento, tu forma de ser. Todos caminan para un lado y tú te quedas de pie. Ya estás diciendo muchísimas cosas y no has abierto la boca.
Ya estás diciendo que no estás de acuerdo, que no estás seguro, que no te gusta el camino. Estás diciendo muchísimas cosas y no has abierto la boca. Pues nosotros todos lo tenemos que cuidar. Las bienaventuranzas nos llevan a enfrentarnos con la realidad, el camino duro por el que tenemos que pasar. Para pasarlo, pues tenemos que pasar por ahí. Dichosos los que sufren, vas a sufrir, el Señor nunca te ha engañado, sígueme y desde ahorita vas a ser feliz. Eso nunca lo prometió el Señor. El que quiera seguirme agarre su cruz. Él nunca prometió esa felicidad que muchos quisieran encontrar. Vean la importancia de la claridad de la doctrina para no lastimarnos con Dios por lo que Dios nunca había prometido, nunca había prometido. Entonces hay que estudiar muy a fondo los mandamientos de Dios, son un camino a recorrer y hay que buscar la manera de la aplicación en nuestra vida de esos mandamientos, porque si no vamos a quedar paralizados. La indecisión paraliza. Por aquí o para acá, no sé, ya te quedaste detenido. Ya estás dejando de avanzar simplemente porque no sabes, ya estás detenido, no puedes, si estás indeciso, no vas a avanzar en tu camino hacia Dios. Por eso tenemos que tener cierta claridad hasta donde nos es posible, cierta claridad de lo que es la voluntad de Dios. Los mandamientos es lo básico de la voluntad divina. Si no estamos nosotros ya en el camino que nos lleve hacia la santidad, una de dos: o estamos indecisos o somos hipócritas. Y diremos que estamos con Dios, pero en realidad solamente es para calmar un poco nuestra conciencia, pero no vamos a estar verdaderamente con Dios. Tenemos que tomar una decisión, con Dios o contra Dios. Yo platicando con una persona que me decía, pues es que yo quería confesarse, pero no podía confesarse, estaba viviendo en pecado. Y entonces yo le dije, no puedes confesarte hasta que no hagas una renuncia al pecado. No, pero pues si yo quiero, sí puedo. No se puede. No se puede, no se puede. Si tú no renuncias al pecado, entonces vas por un camino que no te lleva a Dios. ¿Cómo vas a acercarte a Dios? ¿Cómo vas a acercarte a Dios si no dejas el pecado? No se puede de ninguna manera. No podemos estar indecisos ni querer manipular las cosas de Dios pensando o queriendo que Dios se someta a lo que nosotros creemos que debe ser. No, Dios no ha venido a someterse a una criatura tan imperfecta como nosotros, que dejaría un caos tremendo. Vean cómo tenemos el mundo haciendo nuestra voluntad. Vean cómo están las familias, sus propias familias, cada quien haciendo su voluntad. ¿Qué hay? ¿Cuántas familias hay felices? ¿Cuántas familias? ¿Todo por qué? Porque cada quien hace su voluntad, lo que cada quien cree que es. Y esas cosas no nos van a llevar nunca hacia el cielo al que nosotros queremos llegar. Hay que conocer entonces, los invito a que conozcamos los mandamientos de Dios y nos esforcemos por buscar cómo aplicarlos en nuestra vida. Revisen también los consejos que ustedes han dado. Esto es muy importante también. ¿Son consejos que vienen de Dios y llevan a Dios? ¿O son consejos que nacen de ti pero no llevan a Dios? Si no llevan a Dios, entonces te estás volviendo en el último, porque estás alejando a tu hermano de la salvación. Estás alejándote tú y estás alejando a los demás de tu salvación. ¿Cómo vas a ser grande en el reino de los cielos? ¿Cómo vas a ser grande? Revisen. Por eso no debemos de hablar cuando nosotros estamos inseguros. No debemos de hablar cuando no estamos seguros de la voluntad de Dios. No debemos de expresar nuestra manera de pensar si hay confusión. Puedes hablar de tus confusiones con alguien que pueda aclarar tus dudas, no con alguien que sepa menos o igual que tú, porque entonces van a quedar, ya no solamente son confundidos, ahora van a ser dos los confundidos. No porque sea grave el problema, sino porque no saben cómo solucionarlo. Pero si van con alguien que sí puede solucionar, pues ahí pueden abrir su corazón, soltar todas las preguntas, todas las cosas que quieran decir y todo. Buscar la persona indicada para poder hablar. También hay que pensar, con tu manera de vivir, ¿enseñas la felicidad de Dios o la felicidad que buscamos es una forma de idolatría velada? Puede ser que sea culto a nuestro cuerpo,
culto hacia nosotros, hacia nuestra vida, culto hacia otra persona. Puede ser que sea culto hacia las cosas, los bienes, hacia la naturaleza, pero ya se desvió la atención de Dios para ponerla en la criatura. Eso es una idolatría, poner algo que Dios ha creado en el lugar de Dios. Eso es una idolatría. Eso es una idolatría. Poner lo que Dios ha creado en el lugar y decirle a eso creado, tú eres Dios. Esa es la idolatría. Esa es la idolatría en la que había caído el pueblo de Israel ya para esos momentos. Si una persona no ama, si una persona no vive el amor, si no ha dulcificado su carácter, entonces no está en el camino. O puede ser que lo conozca, pero no lo ha aplicado en su vida. Hay personas que saben muchísimo. Hay quienes tienen una memoria privilegiada, se saben la Biblia de memoria, y si los hay, de memoria privilegiada la mente que tienen, la memoria privilegiada, pero no ponen en práctica nada. Solo lo saben y esos no están en camino de salvación. Por eso hay que buscar los dos elementos, conocer y buscar cómo aplicarlo en nuestra vida, porque si no amas, no has entendido nada. Si no amas, no has entendido nada. Tú también debes pedir al Señor como lo pidió Elías. Tú también recibiste ese mismo ministerio de Elías. Recuerden que el bautizado recibe el triple ministerio de Cristo: sacerdote, profeta y rey. Entonces todos los bautizados somos profetas del Señor. Profeta es el que habla en nombre de Dios, y nosotros tenemos que llevar el conocimiento de la verdad, ya sea a través de palabras, ya sea a través del ejemplo de nuestra vida. Elías hizo bajar fuego del cielo, no solamente esa vez, otras veces también hizo bajar Elías el fuego del cielo. Nosotros también podemos y debemos hacer bajar el fuego del cielo, no este fuego físico, sino algo más importante, el fuego del Espíritu Santo. Tenemos que pedirlo al Señor. Si lo pedimos, puede suceder. Si lo pedimos con sinceridad, que venga el Espíritu Santo y queme lo que es humano y equivocado en nuestra vida, que venga y nos enseñe a amar. Sin el amor no te sirve lo que conoces. Si no amas, no te sirve saber la Biblia de memoria. La esencia de nosotros es el amor, porque Dios es amor. Y si no amamos, no hemos entendido nada. El amor en todas sus expresiones y en todas sus manifestaciones. Tenemos que cuidar nosotros todo esto, cuidarlo de una manera muy, muy delicada. Entonces podemos hacer bajar fuego del cielo, podemos decir: ven Espíritu Santo, somos hijos de Dios. Jesús ganó el Espíritu Santo para nosotros. Él lo ganó, Él lo envió. Si nosotros abrimos nuestro corazón y lo llamamos, Él desciende. No es porque seamos poderosos, es porque somos amados. Porque somos amados por Dios. Ven, dulcifica mi vida, que se vea el amor de Dios, firmes en la verdad, pero con ese amor característico de Dios, el amor tierno de nuestro buen Dios. Hay que pedir todos los días un nuevo Pentecostés sobre la iglesia, porque el Pentecostés primero pues fue a la altura de las necesidades que se necesitaban entonces, pero ahorita estamos en unas necesidades mucho más graves. Entonces hay que pedirle al Señor que descienda sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias, que consuma nuestro corazón humano y nos ponga un corazón de carne, un corazón que sí lo pueda amar, un corazón que sí ame al prójimo, un corazón que sí ame, que podamos nosotros acariciar santamente, por supuesto, que podamos acariciar, que podamos hablar con amor, mirar con amor, pensar con amor, que tenga esa característica en nuestra vida. Y eso solo que el Espíritu Santo esté en nosotros
Si no, pues nosotros no podemos. No se trata de que finjamos esto, ni se trata de que nos esforcemos solamente en aparentarlo. No, no se trata de tratar de aparentar nada. Se trata de dejar que el Espíritu Santo entre, consuma, queme y nos traiga una nueva vida. Una vida que nos haga felices. Que nos haga felices y que se note que nosotros somos felices, que Dios es capaz de hacernos felices. Eso es una gran predicación, aunque ustedes no abran la boca. Es una gran predicación, que se note que Dios los hace felices. Es una gran predicación en medio de todos estos problemas, en medio de todas las pérdidas que vamos a tener en esta vida. Sí, pero si Dios es el que le da sentido a todo, es el que nos hace felices, podremos pasar por allí. Dichosos los que sufren, porque serán consolados. Entonces hay que pasar por ahí, va a haber muchas cosas, pero no nos hemos venido a quedar a este mundo. Entonces, si nos fuéramos a quedar, si lo único que existiera para nosotros fuera este mundo, mientras más tiempo suframos, más tiempo perdido. Porque entonces, ¿cuándo vamos a ser felices? Si ya tengo 15, 20, 30, 40, 50 años y no soy tan feliz como quisiera, pues entonces ya perdí mi vida, se echó a perder, no sirve para nada. Pero no, nosotros vamos hacia la felicidad del cielo. Y la felicidad del cielo, mis hijos, el que se dirige a la felicidad del cielo, se nota porque es feliz en la tierra. Se nota porque es feliz. Y hace felices a los que quieren la felicidad del cielo. A los que quieren la felicidad de la tierra, pues no podemos hacerlos felices, porque no les vamos a enseñar el camino hacia la tierra, sino el camino hacia el cielo, hacia donde nosotros vamos. Y el que quiera, pues nos juntamos y nos vamos en bola hacia ese reino de los cielos. Pidámosle al Señor que nos ayude, nos conceda la gracia de también, igual que el profeta Elías, que hagamos bajar fuego del cielo sobre esta iglesia y sobre este mundo tan lleno de guerras, tan lleno de fraudes, de infidelidades, de desamores de todo tipo. Que el Señor nos ayude a traer ese paraíso nuevamente a este mundo, ¿verdad? Que colaboremos con esa voluntad de Dios que quiere volver a formar un paraíso de este mundo. Le pedimos a Dios Padre las gracias que necesitamos por los méritos de Jesucristo en la cruz y por la poderosa intercesión de la Santísima Virgen María al pie de la cruz. Alabado sea Jesucristo.